Una verdad a la cual en estos tiempos es necesario que nosotros nos aferremos, y es precisamente que Dios nos cuida. Cada uno de estos salmos que estamos estudiando, que nos estamos metiendo un poquito más a profundidad, nos recuerdan eso, que Dios nos cuida. El Salmo 46 nos habla de que Dios nos cuida. El Salmo 100 nos habla de que Dios nos cuida. Y el Salmo 23, ¿verdad? Es un salmo que por excelencia lo repetimos recordando que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Así que yo les invito a que abramos nuestras Biblias nuevamente en el Salmo 23. Y ya estudiamos el día de ayer, con el favor de Dios, el primer versículo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. No es, hermano, por lo que nosotros somos, es por lo que Dios es. Es por su misericordia, es por su amor, es por su grandeza, es por su presencia, es por lo que Él ha prometido y porque Él es inmutable y porque lo que Él ha prometido lo va a cumplir a cabalidad. Es porque Él ha decidido amarnos a nosotros con amor eterno. Por eso comenzamos entonando estos cantos que hablan acerca del amor. Y el segundo canto dice, cuán grande amor el del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí siendo lo que soy. Cuando tú entiendes esa primera parte del capítulo 23 de Salmos, entiendes y cada uno de nosotros debemos de entender que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. En realidad eso debe de inyectar en cada uno de nuestros corazones y en nuestras vidas aliento. Es una verdad que encontramos en la palabra de Dios y es una verdad que nos ayuda a sostenernos todos los días, a seguir adelante en nuestro caminar diario, a saber que venga lo que venga y pase lo que pase, Él es nuestro pastor. Nuestro pastor no es un hombre, hermanos. Nuestro pastor no es una persona prometedora, ¿verdad? Nuestro pastor es el Dios, el creador del universo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso este salmo adquiere tanta potencia, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Ahora vamos al versículo 2 y la palabra de Dios nos va a hablar en este versículo 2 y yo espero que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Antes de continuar, déjenme hacer una oración. Bendito Dios, quiero darte muchas gracias, Padre eterno, por darnos la bendición de estar nuevamente aquí. Te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, Señor. Te doy gracias porque esa afirmación que encontramos en el Salmo 23:1, Señor, pueda cada día, Señor, cada uno de nosotros darnos confianza y seguridad y saber que podemos caminar, Señor, en esta situación crítica y estar seguros. Saber que tú, Señor, eres nuestro sostén y pase lo que pase y pese a lo que pase, Señor, tú vas a estar con nosotros y has decidido amarnos, Padre, amarnos con amor eterno. Has decidido entregarnos el amor más grande, el amor que no viene de este mundo, Padre, un amor que es de tu corazón, Padre, que nace allá en el cielo y que de manera eterna tú has decidido entregarnos ese amor a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque en verdad no lo merecemos, pero sin embargo tú has decidido amarnos, Dios, y te damos muchas gracias por eso. Te queremos rogar, Padre, que tú nos bendigas en el estudio de tu preciosa y bendita y vivificante palabra, Dios. Que tus palabras, Señor, sean como miel a nuestro paladar, Señor. Podamos alimentarnos, podamos nutrirnos, podamos salir bendecidos, Señor, de esta meditación. Bendice a la gente, Padre, que tiene la oportunidad de verlo, Señor, en redes sociales. Bendice, Padre, a cada una de las personas, Dios, que toque sus corazones, Padre, tu bendita palabra, Señor. Y Padre Santo, permite que a cada uno de nosotros nos traiga, Señor, grande, grande bendición para nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre precioso de nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Dice la segunda parte,
o más bien el versículo 2 de este capítulo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo quiero que nosotros por un momento pensemos en esto. La figura que el Espíritu Santo inspiró al rey David para escribir es precisamente la de un pastor que tiene bajo su cuidado, bajo su atención, bajo su supervisión, bajo su guianza, un gran rebaño. Y ese gran rebaño tiene muchas maravillas. ¿Por qué? No por lo que el rebaño es, sino por el pastor que va delante de ese rebaño, por lo que Dios significa para cada uno de nosotros. Y David entendía perfectamente lo que estaba diciendo cuando el Espíritu Santo le inspiró a escribir estas cosas. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que pensar qué es lo que son esos verdes pastos, qué es lo que son esos delicados pastos. Porque la palabra de Dios utiliza, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué habla de unos pastos que son delicados? Porque en realidad cada oveja, cuando va a los pastos, de ahí adquiere todos sus nutrimentos, de ahí adquiere el alimento que es vital para su vida, para su desarrollo, para su crecimiento. Ahí está exactamente la fuente de vida para cada una de estas ovejitas. Y por supuesto, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y habla acerca de esto, está hablando acerca del alimento para las ovejas. Un buen pastor, hermanos, se distingue y siempre se va a distinguir por llevar a esas ovejas a los pastos más tiernos y delicados, más fáciles de pasar. Para un hijo de Dios y para cada uno de nosotros, esos pastos en los cuales nosotros adquirimos esa vida, en los cuales nosotros adquirimos esos nutrimentos para enfrentar cualquier cosa, son la bendita palabra de Dios. Esta palabra es palabra de Dios, hermano. Esta no es palabra de un hombre, y aunque el Señor inspiró a David y utilizó a David como un instrumento para escribir lo que él quería, dice la Biblia que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice en otro pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que cuando vamos a la palabra de Dios, hermano, encontramos ese alimento espiritual, ese alimento para el alma, esas verdades que Dios ha declarado y que en su providencia Él ha querido que esta palabra sea preservada, hermanos. Bendito sea Dios que cada uno de nosotros tenemos un ejemplar de este sagrado libro en nuestra lengua materna, ¿verdad? En la lengua en que nosotros nacimos y conocemos y entendemos y podemos interpretar, y tenemos esa tremenda bendición de tener una o muchas Biblias en casa, y ahora con los dispositivos también tenemos la oportunidad de tener muchas Biblias. Pero, hermano, cada uno de nosotros tenemos que recordar que en este libro sagrado está el alimento espiritual para nuestras almas. Para las almas no hay una milanesa, hermano. Para las almas no hay arroz. Para las almas no hay frijoles. Para las almas hay alimento sólido que viene de parte de Dios y que el Señor la ofrece para cada uno de nosotros. La palabra de Dios siempre, hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, a mí me maravilla cuando voy a la palabra de Dios y veo algunas descripciones, algunas situaciones, algunos eventos, algunas reacciones, algún comportamiento, y eso nutre mi vida, hermano. Pero ¿sabe algo bien especial? Que siempre en la palabra de Dios yo voy a encontrar frescura. Aunque el último libro fue escrito entre el año 90 y 100 después del Señor Jesucristo, es el libro de Apocalipsis. Cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios encontramos frescura, encontramos como si en realidad lo que se estuviera escribiendo se hubiera escrito el día de ayer, el día de antier, y la palabra de Dios nunca pierde frescura.
La palabra de Dios siempre va a ser riquísima en la enseñanza, en los nutrimentos que aporta para nuestra vida espiritual. Descansamos cada uno de nosotros sobre las verdades de la palabra de Dios. Y una de las verdades más grandes que yo encuentro, y yo lo he dicho muchas veces, si yo pudiera exprimir metafóricamente este libro, si yo lo pudiera exprimir, hermano, saldría amor de Dios por la humanidad. Amor de Dios por ti y por mí. Un amor genuino, un amor verdadero, un amor profundo, un amor incambiable. El amor de Dios siempre está ahí. Dios nos ama. Y esa es una de las verdades que la palabra de Dios nos revela desde el principio hasta el final. El amor eterno, el amor sublime, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. No solamente encontramos en la Biblia que Él nos ama, encontramos que Él siempre va a estar con nosotros. Dice la Biblia, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, todo el latir de nuestro corazón, todo el tiempo que nosotros tengamos aliento, hermano, siempre nuestro Señor va a estar con nosotros. También otra verdad maravillosa que nosotros encontramos en la palabra es que Él nos perdona. Al corazón contrito y humillado, dijo el rey David también, no despreciarás tú, oh Dios. Su palabra dice que el que a Él viene no le echa fuera. Él mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando nosotros pasamos por estas situaciones que fallamos delante de Dios y reconocemos que hemos fallado delante de Dios y vamos delante de Él con una actitud de arrepentimiento, de verdadero dolor, profundo dolor, porque lo que nosotros hicimos, el Señor nos perdona. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Nos dice que Él se entregó por amor a cada uno de nosotros. Nos dice que Él se entregó para darnos vida. Nos dice, ¿verdad?, que por su llaga fuimos nosotros curados. Nos dice que la salvación y el milagro de la salvación es el milagro más grande de renovación, de transformación, que cambia nuestro destino, pero es el milagro más grande de amor que el Señor haya hecho por cada uno de nosotros. Él se entregó para darnos vida. Él se entregó para que nosotros tuviéramos esperanza. Él se entregó para que nosotros tuviéramos una nueva vida precisamente en Él. Pero también su palabra, como lo acaba de recordar la hermana Irma en Corintios que leía, ¿verdad? También su palabra dice que tenemos una morada eterna en los cielos. Un día, hermano, un día le vamos a ver tal como Él es. Un día vamos a descansar de todo lo que hay en esta tierra. Un día el Señor personalmente enjugará nuestras lágrimas. Un día estaremos en la eternidad gozando de las ricas bendiciones. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más afanes, ya no habrá más absolutamente nada de eso, porque el Señor ha prometido y ha permitido, ¿verdad?, que nosotros estemos en su bendita presencia. Pero también dice su bendita palabra, esos pastos, y todo lo que estoy hablando son esos pastos verdes, deliciosos, frescos, que renuevan nuestra vida. Su palabra también dice que debemos de experimentar gozo porque Él nos está desarrollando. Por eso la Biblia dice en Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor nos está formando, hermano. El Señor está formando nuestras vidas y esos son los pastos. Por eso, cada día, hermano, ninguno de nosotros debemos de permitir que haya en nuestra vida haya debilidad espiritual. Que cada uno de nosotros estemos anémicos hablando espiritualmente. No tenemos por qué, porque tenemos este precioso libro, ¿verdad? Y podemos ir a la palabra de Dios vez tras vez, memorizarla, recordarla, subrayarla, anotarla y recordar cada parte y cómo cada parte bendice nuestras vidas y nos nutre y nos ayuda a seguir adelante. Cuando vamos a la palabra de Dios, podemos ver que es
ese pasto es suficientemente amplio, suficientemente seguro para reposar en él. Por eso dice la Biblia, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que nosotros podemos descansar en las promesas de Dios. Piense en esto. Piense en cada familiar, en cada amigo, en cada compañero de trabajo, en cada vecino, en cada gente que conocemos que no tiene a Jesucristo como su Salvador y que están pasando exactamente ahorita la misma situación que nosotros estamos pasando. Algunos quizás se han quedado sin trabajo, algunos les han reducido la jornada laboral y por lo tanto el salario, algunos de plano se quedaron sin empleo. Pero piense, hermano, en la gran diferencia que hace que nosotros atravesemos estas circunstancias tomados de la mano de Dios, sabiendo que Él es nuestro sustento, sabiendo que Él no nos va a dejar, sabiendo que Él no nos va a desamparar, a pasar esta adversidad, hermano, sin esa esperanza que nosotros tenemos. ¿Y por qué tenemos esa esperanza? Porque la palabra de Dios nos lo dice, que nosotros tenemos esos lugares de delicados pastos amplios, seguros, donde nosotros podemos descansar, donde no nos va a hacer falta absolutamente nada. Por la fe, hermano, cada uno de nosotros podemos encontrar descanso en las promesas de Dios. Somos como la oveja que descansa en medio de la pradera. En el mismo momento nos encontramos gozando de paz, como de provisión, de descanso, de renovación, de serenidad. Y lo más hermoso, hermano, nos encontramos gozando de satisfacción. Y todo eso proviene de parte de Dios. Las escrituras son completas, hermano. La palabra de Dios es dulce alimento adecuado para nuestras almas. Primera Timoteo 4, versículo 6, sin perder Salmo 23. Primera Timoteo 4, versículo 6. Déjeme leerlo para usted. Dice así la palabra de Dios. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y luego vea lo que dice, nutrido con las palabras de la fe. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo está instruyendo a Timoteo y le hace este recordatorio tan importante de estar nutrido con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber cómo es el Dios en que nosotros creemos? ¿Quieres saber cada una de sus promesas y aferrarnos a esas promesas? ¿Quieres recordar que Él es santo, santo, santo y que de ninguna manera va a tener por inocente al que es culpable, hermano? En los pastos nosotros podemos encontrar ese alimento, en los pastos de su palabra y darnos cuenta de cómo es nuestro Dios. Nutramos nuestra alma a través de la palabra, hermanos. Llenémonos de la palabra de Dios, saturémonos de la palabra de Dios, memoricemos la palabra de Dios, reflexionemos la palabra de Dios, aconsejemos con la palabra de Dios, mantengamos nuestro pensamiento cada día en la palabra de Dios. Y en lugar de andar esparciendo, hermanos, noticias malas, noticias equivocadas o noticias en ciertos momentos falsos, hermano, mejor vamos a esparcir la palabra de Dios y vamos a traer aliento a las almas y vamos a traer aliento y seguridad a todas las personas, porque esa seguridad, hermano, no está en nosotros, está en la bendita palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Vea cómo por lo menos ahorita en 3 citas, y porque no tenemos más tiempo, ¿verdad? Pero ahorita en 3 citas nos damos cuenta, la palabra de Dios nutre, la palabra de Dios nutre.
dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, sin ser diluida, ni rebajada, ni alterada, ¿verdad? La palabra de Dios. Y cuando la leemos y la leemos y la releemos, hermano, vamos a estar nutridos y vamos a cobrar fuerza en la bendita palabra de Dios, porque ahí encontramos la fe, porque ahí encontramos las promesas, porque ahí encontramos la seguridad. Por fe, hermano, podemos encontrar descanso en las promesas de Dios. Cada uno de nosotros podemos descansar en la pradera y nos encontramos gozando de esa paz que Dios ofrece. No termina ahí el versículo 2. Así que yo te invito, hermano, yo te invito no solamente que estudies la palabra cuando nos reunimos en estos momentos o los domingos, ¿verdad? O tienes tú un estudio de discipulado. Yo te invito a que tú la leas todos los días, a que te nutras con la palabra, a que la marques, a que la comentes, a que la investigues, a que la compares la palabra con la palabra. Alguien ha dicho por ahí que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, así que compara una escritura con otra escritura, nutre, desarrolla, crece, ¿verdad? Afiánzate en la palabra de Dios. No termina ahí, dice la Biblia, junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese bien, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa parte, hermano, habla de una marcha. El pastoreo significa desplazarse con todo el rebaño de un lugar a otro. El pastoreo significa que el pastor va adelante, y ayer lo vimos esto, que el pastor va marcando la pauta, que el pastor dice el ritmo y dice la dirección, y ese pastor es nuestro Señor. El pastor está marchando, hermano. ¿Y sabes algo? Tú y yo tenemos que estar marchando todos los días de nuestra vida. Tú y yo tenemos que crecer. Tú y yo tenemos que desplazarnos, hermano. ¿Cuál es el propósito de Dios? Sin perder, por favor, el Salmo 23. Acompáñeme, por favor, a 1 Timoteo capítulo 3. Perdón, 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 14, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué precioso privilegio tuvo Timoteo. Y qué precioso privilegio tienen todos los que desde pequeños vamos a la iglesia. Tenemos ese hermoso privilegio, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? Vea, el versículo 17 nos da el propósito, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios quiere mirar en nuestras vidas, hermano? Quiere ver progreso, quiere ver madurez, quiere ver que nosotros cada día vamos creciendo y vamos madurando. Y nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente se va conformando más y más a su imagen. Por eso dice la palabra de Dios, junto a aguas de reposo me pastorearé. Dejemos que el príncipe de los pastores, el buen pastor, nos pastoree a cada uno de nosotros. No seamos parte, hermano, de la multitud. Seamos discípulos. Esa es la vida cristiana, hermano. A eso fuimos llamados. Cada uno de nosotros fuimos llamados a ser aprendices de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es ser discípulo.
En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, podemos ver que en la estancia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en muchas ocasiones diversas, se congregaron grandes multitudes para escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que tú por un momento, hermano, y yo pensemos que había en esas grandes multitudes. Eran grandes multitudes, miles de personas, de todas las edades, de todos los estratos, ¿verdad? Iban y se congregaban y estaban delante del Señor Jesucristo. Pero yo quiero que nos adentremos un poquito más, hermano, y examinemos qué era lo que algunos de ellos estaban buscando. ¿Sabe algo? Muchas personas estaban pensando egoístamente y solamente estaban buscando respuestas a sus necesidades personales. ¿Sí? Algunos siguieron a Jesús porque les hiciera un milagro, porque les sanara a algún enfermo, porque les sacara de alguna situación, porque los limpiara de la lepra o porque los ayudara en alguna situación que era completamente imposible restaurar o ayudar. Había un grupo de gente dentro de esos miles que seguían al Señor Jesucristo por morbosidad, por ver cómo es que Él operaba los milagros, cómo es que Él lo hacía y si realmente lo hacía, si no era un charlatán, si no era un farsante. Y había grandes grupos de personas que seguían al Señor Jesucristo únicamente por mirar cómo iba a hacer esos milagros, cómo iba a alimentar a los 5,000, cómo iba a levantar, ¿verdad?, a los paralíticos, cómo iba a devolverle la vista a los ciegos, cómo lo iba a hacer. Y había gente que era movida aquí en su corazón solamente por tener una respuesta a esa morbosidad. Otros lo seguían por conveniencia. ¿Sabe usted que hay fe por conveniencia? Hay fe cuando las situaciones nos aprietan. Hay fe cuando tenemos a un hijo en el hospital. Hay fe cuando no tenemos dinero. Hay fe cuando nos hemos quedado sin trabajo. Hay fe cuando algún fenómeno natural ocurre en nuestro derredor y entonces vemos en ruinas lo que era nuestro patrimonio, nuestros inmuebles. Hay fe cuando estamos pasando situaciones muy complicadas. Pero tristemente, hermanos, en la mayoría de las personas, después que las situaciones terribles han pasado, esa fe se olvida. Y nos olvidamos de Dios y continuamos con nuestra vida. Dice la Biblia que en los últimos tiempos va a ser como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, ¿verdad? La gente comía y se daba en casamiento y se casaban unos con otros. En otras palabras, lo que la Biblia dice es que ellos estaban como si nada hubiera pasado, siguiendo su vida cotidiana, siguiendo en su pecado, siguiendo en sus prácticas que estaban mal ante los ojos de Dios. Entonces había gente que llevaba una fe de conveniencia, nada más para que el Señor me saque de esta situación. Había otro tipo de gentes dentro de esas grandes multitudes, hermanos, que seguían al Señor Jesucristo para tentarle. Hay muchos ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento que lanzaban preguntas a nuestro Señor para tentarle, para ver en qué se equivocaba, qué decía mal, qué estaba equivocado en el Señor Jesucristo. Pero un grupo, hermano, sumamente reducido, muy reducido, un grupo muy escaso, eran aquellos que le seguían al Señor para aprender de Él. Yo quiero que nosotros nos preguntemos qué tipo de personas somos nosotros. ¿Por qué seguimos al Señor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir al Señor? Cuando las cosas se pongan difíciles, ¿dejaremos de seguirlo? Cuando haya persecución, ¿dejaremos de seguirlo? Cuando nuestro problema se arregle, ¿dejaremos de seguirlo? Cuando el Señor responda a nuestras peticiones, ¿dejaremos de seguirlo? Pero en medio de esa multitud, hermano, había corazones sinceros.
deseosos con toda su alma, con toda su vida, y lo vimos el domingo con Mateo, deseosos de ser transformados, deseosos de ser pastoreados por Él, dispuestos a seguirlo, dispuestos a estar con Él a pesar de la persecución y a pesar de las dificultades, los que quieren ser verdaderos aprendices, verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que cada uno de nosotros nos preguntemos a qué grupo pertenecemos. ¿Buscamos delante del Señor solamente respuestas a nuestras necesidades? ¿Queremos ver solo si es real lo que Dios ha hecho, verdad? Y sigue haciendo, y realmente Dios hace milagros en las vidas de los demás y en las nuestras. ¿O quieres ser un verdadero discípulo del Señor Jesús? Cada uno de nosotros tenemos que meditar, hermano, dónde nosotros estamos establecidos. Dice la Biblia: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero a la vez que estoy descansando y a la vez que descanso en las promesas de Dios, también avanzo, también camino, también la idea es que cada uno de nosotros vayamos, ¿verdad?, madurando y desarrollándonos en esta vida cristiana. Hermanos, la meta de la vida cristiana no es tu salvación. Ahí empieza la carrera. Ahí comienza todo. La meta de la vida cristiana es llegar a ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para eso necesitamos dejarnos pastorear por Él, por ningún otro, solamente por Él. Y yo quiero que nosotros pensemos, hermano, ¿cuál es nuestra reacción cuando somos confrontados por la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción cuando el pastor evidentemente nos está diciendo que estamos haciendo algo equivocado? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Nos arrepentimos? ¿Cambiamos? ¿Pedimos perdón? ¿Suplicamos a Dios que el Señor nos provea la fuerza, la habilidad, la resistencia, el carácter, la determinación para ser transformados? ¿O persistimos en pecar? ¿Persistimos en hacer las cosas que están sumamente equivocadas ante los ojos de Dios? ¿Sabes qué? Si nosotros persistimos en eso, no, Jehová no es nuestro pastor. Jehová no es nuestro pastor. Si yo persisto exactamente en lo mismo, aunque esté equivocado, Jehová no es mi pastor. Jehová no es mi pastor. Pero cuando en la palabra de Dios, hermano, yo soy confrontado con una verdad espiritual y el Señor me hace ver, evidentemente, tienes que cambiar eso, tienes que dejar esa relación, tienes que dejar ese pecado, tienes que abandonar esa práctica que está equivocada, hermano. Y en realidad yo obedezco, entonces sí, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Porque yo estoy obedeciendo la voz del pastor, el mandato del pastor. No lo busque, yo se lo leo. Efesios capítulo 4. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, otra vez hablando de los pastos, siguiendo la verdad en amor, la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que crezcamos.
Dice este versículo, siguiendo la verdad en amor. No dice siguiendo mis propios placeres, no dice siguiendo mis propias decisiones, no dice siguiendo el consejo de mi amigo, de mi compañero de trabajo, ¿verdad? Que es completamente antibíblico. Es más, hermano, ni siquiera dice siguiendo nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa tontería de sigue a tu corazón? Y cuando voy a la palabra de Dios, la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No, no sigas a tu corazón. Sigue lo que la palabra de Dios enseña, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos, dice la Biblia, nos hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Hermanos, de verdad es mi oración que cada uno de nosotros nos dejemos pastorear por Dios. Mire, hermano, cuando yo acudo a un consejo, cuando yo tengo que exhortar, cuando yo tengo a alguien que decirle, deja esa relación, te está haciendo daño. Cuando yo tengo que decir, deja esa práctica, hermano, y abro la palabra de Dios, no soy yo, hermano, es su palabra, es su palabra. Y si Él es tu pastor, te vas a dejar pastorear por Él. Pero a veces, ¿sabe qué? Triste y lamentablemente la gente no cambia. La gente no cambia. No cambiamos. Nos aferramos a nuestro pecado. Y a veces otros en la iglesia se dan cuenta, ay, que el pastor no se da cuenta que esta persona está teniendo un mal comportamiento, una vida inadecuada. Y yo muchas veces pienso, hermanos, si ya le mostré con la Biblia que lo que está haciendo está mal y no hizo caso, dígame usted qué recurso me queda. Ninguno. Esa persona no está haciendo caso a la palabra de Dios. No hay ningún otro recurso. Si no le hacemos caso a Dios, no le vamos a hacer caso. Y Él no va a ser nuestro pastor, ¿verdad? Pero la Biblia comienza diciendo en ese capítulo, Jehová es mi pastor. Deja que Él te pastoree. Dejemos cada día para su bendita gloria que Él nos pastoree con su palabra. Dice este versículo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Eso es lo que yo quiero compartir en esta noche. Espero que pueda ser de bendición para nuestras vidas.